El 12 de enero de 1945 marcó el inicio de una de las ofensivas más brutales en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 2 millones de soldados soviéticos se lanzaron contra las debilitadas fuerzas alemanas, incapaces de resistir la arremetida. Cuando las tropas soviéticas cruzaron por primera vez la frontera alemana, lo que encontraron las dejó perplejas. Acostumbrados a la devastación y pobreza que la guerra había dejado en su propio territorio, quedaron impresionados por las robustas casas de ladrillo, los jardines bien cuidados y las modernas infraestructuras. Muchos, engañados por la propaganda soviética que describía a Alemania como un país solo para la élite, pensaron que se trataba de propiedades de nobles ricos. La rabia, envidia y asombro no tardaron en transformarse en una ola de destrucción, con saqueos y actos vandálicos que arrasaron hogares y bienes. El odio y la furia, la reacción de los soviéticos frente a la vida alemana. Esta fue la primera vez que los soldados del Ejército Rojo ponían pie dentro de la frontera original del Tercer Reich, que hasta el momento dominaba la mitad de Europa casi sin esfuerzo y se creía invulnerable. Debido a esto, el pánico se apoderó de la población civil alemana, causando grandes éxodos desesperados y hasta tragedias incalculables, como la que se dio en Demmin y de la que hablaremos más adelante. Se calcula que entre 8 y 10 millones de civiles alemanes emprendieron una huida desesperada en dirección a Berlín, con el fin de escapar de los soldados soviéticos. Esta huida fue totalmente desorganizada y hasta rechazada por la propia Wehrmacht, ya que además de necesitar a cualquiera que pudiera combatir, el invierno había caído y las temperaturas llegaban hasta los 20 grados bajo cero. Muchos alemanes murieron a causa del frío, el hambre, el agotamiento o los bombardeos de los aliados. Fue como las marchas de la muerte, pero sufridas por los propios alemanes. Sin embargo, el destino de aquellos que quedaron atrás o que prefirieron atrincherarse en sus casas y sus pueblos fue mucho peor. Los soldados soviéticos cargaban una vernácula sed de sangre que los llevó a cometer brutales masacres, abusos y torturas sobre todo aquello que se cruzaba en su camino. También es importante comprender que, de entre los 2,5 millones de soldados soviéticos que barrieron contra el frente oriental, la gran mayoría eran criminales que habían sido liberados de los infames gulags, por lo que ya tenían una impronta profundamente siniestra y violenta. Como los antiguos bárbaros de las leyendas teutonas, el ejército de Stalin arrasó a Alemania como si se tratara de una gran picadora de carne. Cuando las tropas de primera línea entraron a las tierras alemanas, se encontraron con un paisaje bastante diferente al que esperaban, al menos a la visión barbárica y siniestra que el Ministerio de Propaganda de Stalin les había pintado a ellos durante años. La Unión Soviética se había esforzado en construir la narrativa de que representaba el paraíso para los obreros y los campesinos, pero cuando los hombres de Stalin vieron las enormes casas alemanas, de amplios pisos, con techos de teja y ladrillo y amplios jardines, quedaron completamente perplejos. Inicialmente, creyeron que se trataba de mansiones pertenecientes a grandes oligarcas alemanes, el exponente de la clase alta, que ellos habían combatido en la revolución. Su instinto fue más rápido que su conciencia, y comenzaron a destruir los edificios, arrasando también todo lo que encontraban en su interior. Pero las hileras de casas parecían interminables, y poco a poco se fueron dando cuenta de que no podía haber tantos ricos en Alemania, ya que todos los hogares que se encontraban en su camino parecían mansiones, al menos en la mirada de un pobre soviético que había pasado los últimos 4 años en un gulag. Más allá de que las preguntas comenzaron a bullir, esto no logró detener la destrucción. Todo lo que pudiera quemarse fue incendiado. Ni siquiera les importó la pérdida estratégica que representaba tal nivel de brutalidad. Cuando llegaba la noche, los soldados apenas tenían un lugar para ir a cobijarse del frío, pero aún así, cada pueblo ardía. Más tarde se supo que además del odio que sentían por los alemanes, esta destrucción también era motivada para que las tropas de retaguardia soviética no pudieran cobijarse tampoco, ni saquear nada cuando llegaran hasta sus posiciones. Los soldados de las vanguardias sabían que detrás venían los oficiales, quienes tenían órdenes de dispararles por la espalda en caso de que intentaran huir o ante cualquier gesto de traición.
por lo que los llamaban las sanguijuelas del Estado Mayor o los cerdos de retaguardia. Si bien en sus países la mayoría de casas eran de madera, allí todas las que veían los soviéticos se sorprendieron también por la opulencia que había en las casas. Principalmente, les llamaba la atención que en la mayoría hubiera pianos, un instrumento musical que, si bien era muy común en Alemania y Reino Unido, en la Unión Soviética era un símbolo de riqueza zarista. También los aparatos de radio, los grandes candelabros y aparadores de cristal llamaron la atención de los soldados de Stalin. ¿Cómo podía ser que todos vivieran como reyes? Pues pocos sabían ellos que gran parte de esos bienes habían sido expropiados a millones de judíos y redistribuidos en la sociedad alemana aria. Todos estos hallazgos aumentaron el nivel de rabia de los soviéticos, que ahora sentían una profunda envidia y desconcierto por el enemigo, además de que creían que sus superiores les habían mentido sobre el mundo fuera de la URSS. Pero esto solo aumentó la sed de venganza. Muchos soldados del Ejército Rojo se preguntaban, ¿por qué motivo nos invadieron estos alemanes, que viven como zares y reyes, si en nuestro país, en comparación con el suyo, solo hay miseria? Un oficial soviético que ordenó disminuir el nivel de violencia en sus tropas recibió como respuesta una carta que decía: ¿cómo vamos a tratar bien a estos alemanes? No les falta de nada, están bien alimentados, poseen buenas viviendas y ganado, tienen hectáreas de huertos con manzanos, aún así, invaden nuestros hogares. Llegaron incluso hasta mi ciudad a más de 1000 kilómetros de aquí. Solo por eso, capitán, deberíamos estrangularlos a todos. El interno enemigo. La frustración llevó a la masacre. Los soviéticos ya no veían a los nazis como enemigos que los atacaban por tierras o riquezas, como se daban la mayoría de las guerras del mundo, sino que pasaron a ser unos ricos sádicos que solo querían extender el caos por el mundo. Por supuesto, los soldados soviéticos enviaban cartas a sus hogares contando todo aquello que veían durante la campaña, y eso no le gustó al NKVD ni al Ministerio de Propaganda, ya que podía demostrar al pueblo que bajo el mando de Hitler los alemanes habían prosperado. Esto hizo que los departamentos de censura postal tuvieran que hacer horas extras para ocultar toda la información que los soldados revelaban en sus cartas. Stalin ordenó a sus oficiales entregar papeles en blanco a los soldados, ya que al no tener, estos utilizaban fotografías, panfletos o postales alemanas que contenían imágenes anticomunistas que causaban inquietud en el Partido Comunista. Los soviéticos no dejaron piedra sobre piedra. Todo lo que pudo ser saqueado fue saqueado, lo que no podía levantarse o estaba fijado al piso fue quemado. Todo aquello que se moviera era fusilado. La sangre corría como ríos entre los pueblos alemanes y las llamas lamían la oscuridad de la noche. Mientras tanto, la marea roja avanzaba en un incansable paso de oso hacia Berlín. A medida que las fuerzas de Stalin se internaban en el territorio del Tercer Reich, fueron encontrando prisioneros soviéticos que habían sido capturados principalmente durante la Operación Barbarroja. Estos aparecían en distintas condiciones, como trabajadores forzados, en un deplorable estado de esclavitud, prisioneros de guerra, traidores que se habían pasado de bando o sencillamente exiliados que ahora trabajaban voluntariamente, pero también en condiciones humillantes para los alemanes. Muchos de estos soviéticos, que eran hombres y mujeres, aseguraron que el trato que recibían de los alemanes era malo, pero que el que terminaron dándole sus propios compatriotas fue aún peor. Los traidores fueron fusilados inmediatamente al ser descubiertos, sin ningún atisbo de compasión. No importaba que un soldado se encontrara con un viejo colega o vecino, sabía que si no le ponía una bala en la cabeza, el que recibiría una era él mismo. Los oficiales no andaban con juegos. Algunos hombres que aún podían combatir y que superaron los interrogatorios fueron ligeramente alimentados e incorporados al Ejército Rojo para lanzarlos como carne de cañón en la vanguardia de la última ofensiva hacia Berlín. No obstante, la gran mayoría terminó en los gulags nuevamente, luego de sobrevivir a la Gran Guerra. Las mujeres soviéticas que se encontraban cautivas también fueron sometidas a un trato bastante similar que las propias alemanas, con lo que ello implica, aunque profundizaremos en ello más tarde. Por primera vez desde hacía 30 años, los alemanes se encontraban nuevamente en la situación de tener que huir de sus hogares. Ahora eran ellos quienes debían dejar todo atrás y lanzarse a una marcha eterna hacia Berlín,
con un oso hambriento persiguiéndoles incansablemente. Por supuesto, la decisión de la cúpula nazi de ocultar el estado de la situación no ayudó a prevenir a la población civil del Reich, que mayormente se enteraba de la llegada del Ejército Rojo cuando veía las columnas de humo de las casas quemadas levantarse en el horizonte. A pesar de que los noticieros decían que los combates se estaban desarrollando por los entornos de Varsovia y que las fuerzas de Stalin estaban siendo contenidas en Polonia por la Wehrmacht, la realidad era que las defensas del frente oriental habían colapsado completamente. En los primeros días de la ofensiva, las columnas de blindados soviéticos avanzaban decenas de kilómetros al día hacia Berlín sin que nada pudiera detenerlos. Pero los refugiados lograban llegar a los pueblos y corrían la voz sobre lo que el Führer ocultaba. Las historias de las grandes atrocidades que estaban cometiendo los soviéticos sobre niños, mujeres y ancianos, además de los relatos sobre la descomunal devastación y los saqueos, comenzaron a extenderse entre la población del este del Reich. La opinión pública le ganó a las mentiras benevolentes y la impostura moral que comunicaba el ministerio de Goebbels, y a la cúpula nazi no le quedó alternativa que extender las noticias reales de forma oficial y hacer entender a la población el destino que le esperaba si no eran capaces de sobreponerse a la situación. O bien, decidían luchar, independientemente de su edad o capacidad física, o sería brutalmente masacrado por las huestes barbáricas de Stalin. Hitler decidió que rendirse no era una opción e imitó a Stalin, quien en el verano de 1942, en plena invasión de la Unión Soviética, había declarado la Orden número 227, mejor conocido como el edicto Ni un paso atrás, que obligaba a los oficiales a fusilar a los soldados que intentaran huir o rendirse en el campo de batalla. De esta manera, los propios oficiales de la SS y de la Wehrmacht fueron instruidos para asesinar a cualquier alemán que no estuviera decidido a defender a su patria. Por esta época no era extraño ver a niños de 9 o 10 años, con armas en las manos y uniformes que les colgaban de lo grandes que le quedaban, escondiéndose tras alguna ruina a la espera de los soviéticos. O ver a viejos de más de 70 años maniobrar sus rifles con manos temblorosas y ojos enturbiados por el miedo, esperando dar su último aliento para proteger la voluntad de Hitler. Pero los soviéticos eran jóvenes y estaban llenos de odio. El temor fue más fuerte que el patriotismo, y la oscuridad se apoderó del alma de los alemanes, especialmente en los pueblos cercanos a Berlín, donde la desesperación deprimió a la población civil, que, como lo harían luego los líderes del nazismo, decidieron optar por acabar con el sufrimiento más rápido y por su propia mano. Muerte por temor. La tragedia de Demmin. Demmin es aún el paradigma de uno de los más tristes y tipificados trances de los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. La oleada de muertes autoinfligidas en todo el Reich ante la inminente llegada de los soviéticos. Demmin era, en 1945, un pequeño enclave de 15.000 habitantes, 156 kilómetros al norte de Berlín, en la actual Pomerania Occidental. En 3 días, más del 10% de sus habitantes se habían quitado la vida, hijos que liquidaron a sus propios padres y luego hicieron lo mismo con la propia vida, madres que extinguieron a sus hijos antes de arrojarse a las aguas de los 3 ríos que rodean la ciudad, hijos que sobrevivieron a sus madres y madres que sobrevivieron a sus hijos, gente que se cortó las venas, se pegó un balazo, bebió cianuro o se colgó de los árboles en los bosques cercanos. El horror inenarrable, como un oscuro dios, poseyó a este pueblo, que vivió una tragedia digna de la más escalofriante literatura de terror. Un sentimiento de irremediable fatalismo recorrió toda Alemania en los días finales de la guerra. Las cifras de muertes en todo el país sugieren que más de 100.000 personas eligieron seguir el destino de Hitler. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich, consumió cianuro junto a su mujer, Magda, después de asesinar a sus 6 hijos. Heinrich Himmler, el temible jefe de las SS y responsable de los campos de concentración y exterminio del Reich, eligió quitarse su propia vida antes que aceptar la derrota, enfrentar sus culpas o caer en las temidas manos del ejército soviético. Ese sentimiento de abatido desencanto, de resignada desesperación y de fascinación con la muerte que se abatió sobre Alemania, se hizo carne en Demmin. Allí jugaron un papel decisivo el fanatismo nazi,
La certeza de que la llegada de las tropas soviéticas, y en especial su espíritu de venganza, sería un desastre para los vencidos, como de hecho lo fue. El sentimiento de culpa por los crímenes de guerra y las matanzas colectivas en los campos de exterminio cometidas en toda Europa por los nazis generó una especie de histeria colectiva y un peligroso efecto contagio que esparció la sensación de que todo estaba perdido, que ya no tenía sentido vivir. A la misma hora en la que Hitler se llevaba un arma a su propia boca para acabar con todo, pasadas las 3 de la tarde, los rusos rodeaban a Demmin, que había sido abandonada a su destino. Los oficiales nazis de la Wehrmacht y todos los jerarcas civiles del Reich habían dejado la ciudad, que había duplicado casi su población con la llegada de una enorme cantidad de refugiados del este, perseguidos por el Ejército Rojo. Al dejar la ciudad, las tropas alemanas tenían la orden de quemar todos los accesos a Berlín. Por eso, durante su retirada destruyeron los puentes sobre los ríos Peene, Tolense y Trebel para detener o demorar el avance soviético. Pero al hacer esto, dejaron a los habitantes de la ciudad sin ninguna posibilidad de huir. Para entonces, un maestro de escuela de Demmin había anotado en su diario: la muerte propia, impulsados por la locura, cuestionamos el sentido de la vida. La cita parecería críptica si no fuera por los cientos de cuerpos que aparecerían después. La gente del pueblo había empezado a matarse, sin saber que Hitler estaba muerto, y mucho menos que se había matado a sí mismo, y antes de la llegada de los rusos a Demmin ya se habían matado 21 personas casi en simultáneo. Eran parte de la primera oleada fatal, el primer contingente de civiles aterrados por la llegada de los soviéticos y por lo que la propaganda nazi y el Vox Populi había advertido sobre su conducta: matanzas, fusilamiento, violaciones masivas. Los rumores exageraban la barbarie de los soviéticos, pero no mucho. El historiador Volker Ulrich revela en su libro 8 días de mayo, que narra cómo vivió Alemania el final de la guerra. La carta que un soldado soviético de Tiraspol escribió a su familia en enero de 1945. Ahora, las madres alemanas van a maldecir el momento en el que parieron a sus hijos. Ahora las mujeres alemanas sentirán el terror de la guerra. Ahora van a vivir lo mismo que ellos provocaron en otros pueblos. No era el único soldado con sed de venganza. Casi todos los miembros del 65º Cuerpo de Ejército Soviético y del Primer Cuerpo de Tanques tenían un familiar o un amigo que había perdido la vida frente a los nazis desde la invasión a la URSS en 1941 hasta el comienzo de la retirada alemana después de la derrota de Stalingrado en enero de 1943. Eran parte de los 20 millones de muertos que perdió la Unión Soviética durante la infame Operación Barbarroja que Hitler lanzó para intentar conquistar las tierras gobernadas por Stalin. Muchos de los soldados soviéticos tenían en mente las caras de sus propios familiares mutilados, incendiados o fusilados a la hora de mirar a los alemanes. No habría piedad ni misericordia, solo sangre y fuego. En la tarde del 30 de abril, varias banderas blancas flameaban en los edificios públicos de Demmin y en el campanario de su iglesia principal. 3 negociadores soviéticos, entre ellos un oficial alemán, se acercaron para prometer que los habitantes de la ciudad no iban a ser molestados ni habría saqueos si Demmin aceptaba rendirse sin luchar. Pero los alemanes no respondieron con diplomacia, y los soviéticos fueron asesinados por francotiradores de las juventudes hitlerianas. Esto causó un terrible horror que podría haber sido evitado, ya que en realidad los rusos iban a pasar por alto a Demmin. Estaban interesados en llegar cuanto antes a la ciudad de Rostock, donde pensaban celebrar una fecha importante para su pueblo, el 1 de mayo, cuando festejan el Día Internacional del Trabajador. Rolf Dietrich Schulz, que tenía 9 años entonces, declaró muchos años después que había visto y oído a Gerhard Moldenhauer, un ferviente nazi profesor de la escuela local, que decía a un vecino: «Acabo de disparar a mi mujer y a mis 3 hijos. Ahora solo quiero matar a algunos rusos». En la noche de ese día, después de un atardecer en falsa calma, los soviéticos saquearon e incendiaron la ciudad en una locura de violencia que se extendió a lo largo de 3 días terribles. Abusaron de casi todas las mujeres y dispararon contra los alemanes que se animaban a protestar. El 80% de la ciudad quedó destruida por las llamas.
Los rusos rociaban de nafta los muros de las casas y montaban guardia para impedir que el incendio fuese sofocado. Hubo ejecuciones masivas, fusilamientos sumarios y saqueos continuos por parte de soldados borrachos que habían tomado por asalto un par de destilerías y varios negocios de venta de alcohol. Con el terror causado por los soviéticos, las muertes autoinfligidas aumentaron entre los alemanes. Ríos de sangre. Demmin se tiñe de rojo. Durante un trágico episodio en la historia de Demmin, muchas familias tomaron decisiones desesperadas en medio del caos y la incertidumbre. Muchas mujeres acabaron con sus hijos antes de quitarse la vida, o se hundieron en las aguas con piedras metidas en sus ropas y sus hijos en brazos. No todos estos actos tuvieron éxito. Algunas madres que habían hundido a sus hijos en las aguas fueron incapaces de arrojarse a las aguas ellas mismas. En muchos casos, las dosis de veneno fueron letales para los chicos, pero no alcanzaron a matar a los adultos. Muchos hijos emergieron de las aguas y sobrevivieron a sus padres. Otros habitantes que fallaron en su primer intento emplearon luego otros métodos para poner fin a sus vidas. Los testimonios recogen el caso de una madre y su hija, abusadas reiteradamente, que habían intentado morir en el río Peene y finalmente fallecieron en su casa. Muchos intentos de muerte fueron evitados por las tropas soviéticas, que rescataron a gente de las aguas o curaron las heridas en las muñecas, provocadas por cuchillos u hojas de afeitar. Uno de los testigos, un muchachito en 1945, recordó: «Mi madre también fue abusada, y entonces, junto con nosotros y los vecinos, se apresuró hacia el río Tolense, dispuesta a saltar a él. Yo la detuve, la saqué de ese estado de trance en el que estaba. Había mucha gente, muchos gritos, todos estaban preparados para morir. Le preguntaban a los niños: ¿quieren vivir? La ciudad arde, fulano y fulano están muertos». Y los chicos decían: «No, ya no queremos vivir más». Y así fue como la gente huyó hacia los ríos. Hasta los rusos estaban aterrados e intentaron impedir los suicidios o rescataban a los alemanes de las aguas. Todo el pueblo estaba en pánico. Bärbel Schreiner, que era una chica de 6 años en aquellos trágicos días, estuvo a punto de ser otra de las víctimas. La salvó su hermanito mayor con 4 palabras. Su madre los había llevado al río Pin, que ya entonces estaba repleto de cadáveres. El hermano encaró a la madre y le dijo: «Mamá, nosotros no, ¿verdad?». 7 décadas después, con la voz rota por la emoción, Bärbel afirmó: «Todavía recuerdo el agua enrojecida por la sangre. Sin esas palabras de mi hermano, estoy convencida de que mi madre nos habría ahogado a los 2». En Demmin, al igual que en muchas otras partes de Alemania, incluso en las afueras de Londres, en Trent Park, donde se hacinaban oficiales alemanes prisioneros de guerra de los británicos, la noticia de la muerte de Hitler fue recibida casi con desdén, con un encogimiento de hombros. Algunos, pocos, llegaron a preguntarse cómo había sido posible que tantos creyeran en aquel hombre. La escritora y compositora Carla Hocker anotó en su diario un incidente del 2 de mayo en el interior de un refugio antiaéreo de la capital del Reich. El líder del partido nazi local anunció con voz grave: «Hitler ha sido reportado muerto», y una mujer soltó: «Bueno, todo está bien entonces», y sonrió. ¿Cuántos alemanes murieron en Demmin? Nunca se sabrá con exactitud. Muchos de los cuerpos, más de 900, fueron enterrados en fosas comunes en el cementerio de Bartholomew. Otros, a iniciativa de sus familias, fueron a parar a tumbas identificadas. Al menos 500 muertes quedaron registradas en un libro de contabilidad de un almacén, que obró como improvisado registro de defunciones. Semanas después de los funerales, todavía había cadáveres flotando en los ríos. Las ropas y los objetos personales de los muertos formaban una barrera de 2 metros de ancho a lo largo de las orillas. Con Alemania dividida en 2, el oeste en manos aliadas y el este en manos de la Unión Soviética, Demmin quedó del lado soviético, y la muerte en masa de sus habitantes y los saqueos y abusos hacia las mujeres por parte de las tropas rusas pasaron a ser un tema tabú o prohibido. El sitio de las fosas comunes fue abandonado y se usó en algunas ocasiones para cultivar remolacha azucarera. Solo un solitario monumento con el año 1945 grabado en la piedra sugería que en ese sitio había algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, los soviéticos levantaron un obelisco en el centro de la ciudad
en homenaje a sus soldados muertos en la zona. El Museo de la Demmin registró 2.300 muertes debido a la guerra y a la hambruna que cayó sobre la ciudad entre 1946 y 1946. En 1989, ya con el comunismo tambaleante, el Partido Comunista local culpó a la Wehrmacht y a las juventudes hitlerianas por la destrucción de la ciudad. Y en cuanto a las atrocidades cometidas contra la población, saqueos, abusos, asesinatos y fusilamientos, fueron atribuidas a alemanes disfrazados de soviéticos. Muy pocos documentos de la República Democrática Alemana reflejaron los hechos. Un informe interno del 15 de mayo de 1945, que resistió en los archivos, mencionó a más de 700 muertos y 365 casas destruidas. Aproximadamente el 80% de la ciudad está en ruinas. Más de 700 habitantes pusieron fin a sus vidas mediante sus propias manos. Recién luego de la caída del comunismo, algunos de los testigos que eran chicos en 1945 se animaron a hablar de la tragedia. La venganza de los desposeídos, los brutales abusos contra las mujeres del Tercer Reich. Hamburgo, 1 de mayo de 1945. En la radio sonaba Wagner. Interrumpieron un movimiento de manera abrupta. Una voz apagada avisó que en pocos minutos habría noticias trascendentes. Un grave e importante anuncio, dijo. Siguió Wagner. Eran las 9:30 de la noche. La voz corrió por Alemania. En casi todas las casas del país se sentaron a esperar, inmóviles, con los ojos clavados en sus aparatos de radio. Aunque a esa altura sabían que ninguna novedad podía ser buena. Más de una hora después del anuncio, de la convocatoria a prestar atención, tras Bruckner, apareció la voz del almirante Karl Dönitz. Grave. Se notaba la tristeza y la preocupación en cada sílaba pronunciada. Las certezas del pasado se habían desvanecido. Hombres y mujeres alemanes, soldados de nuestras fuerzas armadas. Nuestro Führer, Adolf Hitler, ha caído. Afirmó que había muerto combatiendo al enemigo, y no dio demasiadas precisiones sobre las circunstancias del deceso. Aclaró que él había sido designado sucesor, insistió en que había que defenderse de los bolcheviques y que la lucha continuaba. Berlín era un revoltijo de escombros, cadáveres, gente deambulando sin tener dónde ir, hambre atroz, hedor y crímenes horribles. Un paisaje post-apocalíptico. Las tropas soviéticas saqueaban lo poco que quedaba en pie y saciaban sus necesidades sexuales violando a cada mujer con la que se cruzaban. Los soviéticos acumulaban odio contra los nazis. Cualquier devolución les parecía apropiada. Nada era desmedido para ellos. Los habitaba la convicción de que los alemanes se merecían lo peor. La anuencia y falta de castigo por parte de las autoridades de la fuerza vencedora colaboró. La impunidad era la norma. El frío es muy intenso. Los que caminan lo hacen con lentitud, abrigados con lo que encontraron, con los que les quedó, o con lo que le pudieron sacar a algún muerto. Las bocas y narices tapadas por pañuelos sucios. El polvo convierte al aire en irrespirable. Las miradas están vacías. Alrededor cada edificio que se ve está destruido. Solo quedan estructuras corroídas por las bombas. En toda la ciudad no debe haber resistido el vidrio de ninguna ventana. Por esos huecos se asoman brazos de fuego. No se distingue la calle de lo que fue la vereda. Los escombros se amontonan con desorden en cada metro cuadrado. Las columnas de humo, erguidas y fantasmales, funcionan como telón de fondo. Berlín, mayo de 1945. El que pensó que lo peor ya había pasado se equivocó. El general soviético Bersarin ordenó instalar cocinas de campaña en las calles destruidas para alimentar a la población civil. Los grandes depósitos con comida, que antes se comerciaban en el mercado negro, fueron saqueados por los soldados soviéticos que utilizaron esos bienes para saciar su hambre y para conseguir saciar otros apetitos. Más allá de que empezó a funcionar el trueque como paliativo, muchos alemanes también robaban. Se instaló un nuevo término, Fringsen, que significaba algo así como robar para subsistir o para sobrevivir. Se originó en unos dichos de un cardenal de Colonia, Joseph Frings, que dio su bendición a los que robaban por necesidad, solo para alimentar a sus familias. Existen también rumores de que ante el desesperante cuadro hubo quienes incurrieron en el canibalismo.
La ciudad se convirtió en un coto de caza de mujeres de todas las edades. Los soldados soviéticos se dedicaron a abusar de ellas bajo cualquier circunstancia. Adolescentes, adultas, ancianas, fuertes o enfermas fueron sometidas por soldados que celebraban con algarabía cada uno de estos violentos acosos. De niñas de 12 años a señoras de 70 o incluso más, la mayoría fue abusada en repetidas ocasiones. Algunas sufrieron 60 violaciones. Se calcula que 10.000 mujeres murieron a causa de estos hechos, ya sea directamente por las agresiones recibidas, por complicaciones con los abortos o porque decidían morir por su propia mano. A medida que los soviéticos se adueñaron del corazón del Tercer Reich, se registraron cientos de miles de casos de violaciones a mujeres alemanas. Si bien la gran mayoría de estos crímenes fueron cometidos por tropas soviéticas, aunque hay registros de soldados norteamericanos, británicos y franceses tomando parte en esos abusos. Por lo general, estos casos fueron silenciados y permanecieron como un secreto a voces durante casi todo el siglo XX. El NKVD, es decir, la policía secreta de la Unión Soviética, estaba al tanto de los hechos de violación, pero no hicieron mucho para evitar el comportamiento de los soldados. Usualmente eran las unidades de retaguardia las que cometieron la mayor cantidad de crímenes contra las mujeres alemanas. Estas acciones eran tomadas como un acto patriótico y fomentadas desde la propaganda. El escritor soviético Ilya Ehrenburg escribió a los soldados: «Usen la fuerza y rompan el orgullo racial de las mujeres alemanas. Tómenlas como su justo botín de guerra». Se desconoce el número exacto de mujeres alemanas que sufrieron algún tipo de abuso en manos de soldados soviéticos, pero algunas fuentes estiman que la cifra puede rondar los cientos de miles. Otras, más pesimistas, acercan el número a los 2 millones. Los primeros registros de ataques sexuales dentro de territorio alemán se remontan al 21 de octubre de 1944, cuando tropas del Ejército Rojo cruzaron el río Angrapa, en la frontera entre Alemania y Polonia. Ese mismo día, los soviéticos llevaron a cabo la masacre de Nemmersdorf, en la cual murieron 71 personas, muchas de ellas mujeres que, antes de ser fusiladas, sufrieron todo tipo de vejaciones. Uno de los datos más aberrantes fue brindado por el historiador William Hitchcock. De acuerdo con sus investigaciones, en muchos casos las mujeres sufrían más de un ataque. En los casos más severos, podrían ser víctimas de hasta 70 abusos en un periodo de tiempo muy corto, causando embarazos no deseados y epidemias de enfermedades de transmisión sexual. Se cree que en Berlín fueron abusadas unas 100.000 mujeres, lo que elevó los casos de atención médica y abortos en los reportes hospitalarios de la ciudad alemana. En definitiva, se trató de una catástrofe sanitaria, con unas 10.000 muertes registradas como producto de algún tipo de intervención médica relacionada a los abusos sexuales. Se estima que, en total, murieron 240.000 mujeres como producto de algún tipo de ataque sexual. No todas las fuentes de la Segunda Guerra Mundial son historiadores que ven el pasado con ojos del presente. También son de gran valor los testimonios de las personas que vivieron ese momento terrible. Uno de los más valiosos es el diario del joven teniente ucraniano Vladimir Gelfand, quien se encontraba entre las tropas soviéticas que rodeaban la capital alemana en 1945. Uno de los pasajes más impactantes fue escrito el 25 de abril. El teniente se encontraba paseando por el río Spree cuando se topó con un grupo de mujeres alemanas que cargaban maletas y ropas viejas. En un precario alemán, les preguntó por qué huían de sus hogares. Entre lágrimas, las mujeres le respondieron que al menos 20 soldados rusos las habían atacado la noche anterior y se habían turnado para abusarlas. Estos sucesos no fueron demasiado difundidos. Primó el silencio y el ocultamiento durante décadas. Los motivos fueron diversos. Por un lado, el régimen soviético desmintió y desestimó las acusaciones. Como solía hacer, el Kremlin aducía que todo se trataba de una campaña de desprestigio coordinada desde Occidente, que el hombre nuevo comunista era incapaz de tales actos. Por su parte, las mujeres alemanas callaban por vergüenza, ocultaban el ultraje para evitar ser mal miradas, para no tener que cargar con semejante peso. Pero en Alemania había otra causa de silencio. Los hombres de esas mujeres las hacían callar. Eran ellos los que no querían que esas historias terribles tuvieran difusión.
Las cifras que los historiadores manejan son escalofriantes. Se cree que hubo en ese periodo alrededor de 2 millones de violaciones en toda Alemania. Algunas mujeres eran abusadas por 20 hombres que se turnaban. Aumentó también el número de abortos de manera drástica. Se calcula que el 90% de los embarazos producto de esos eventos fueron interrumpidos en clínicas de Alemania. Hubo un incremento dramático en los casos de suicidios femeninos y de las muertes provocados por estos. A los chicos que nacieron 9 meses más tarde se los conoció como los bebés rusos. Oprimidos y opresores. Liberación de los campos de concentración nazis. A medida que avanzaron por el frente oriental, los soviéticos no solo capturaron las ciudades alemanas, a los soldados de Hitler y a sus mujeres, sino que con mucha sorpresa descubrieron los campos de concentración y exterminio, los cuales liberaron con batallas sangrientas y luego utilizaron para sus propios fines. Entre las actitudes desconocidas que mencionamos en este video, es importante hablar sobre las prisiones que los soviéticos montaron sobre los campos de concentración, luego de librarlos. Estos gulags improvisados fueron utilizados para detener tanto a nazis como a los propios soviéticos, que luego de servir a Stalin, se encontraron con arbitrarias detenciones por supuesta traición al partido o por crímenes menores cometidos durante la ofensiva de Vístula Odero. En julio de 1944, el 8º Regimiento de la Guardia Soviética liberó Lublin y tras una breve escaramuza con las fuerzas alemanas en las afueras de la ciudad, llegó al campo de concentración de Majdanek. Aunque los soviéticos invitaron a la prensa de todo el mundo a presenciar los horrores del campo, otras noticias de la guerra eclipsaron el acontecimiento. Después de ser sorprendidos en Majdanek, los nazis se dieron cuenta de que los soviéticos acabarían encontrando todos los campos de Europa del Este, con todos los prisioneros, funcionarios y guardias todavía presentes, lo cual sería un gran problema para el Reich, que debía ser evitado a toda costa. Como resultado, a mediados de enero, las SS y las unidades de policía controladas por los nazis habían comenzado a obligar a miles de prisioneros de los campos de Polonia, Prusia Oriental, Silesia y Pomerania a caminar hacia el oeste, alejándose del avance del Ejército Rojo. Las marchas de la muerte que se llevaron a cabo a lo largo de cientos de kilómetros en condiciones bajo cero sin alimentos ni medicinas dieron como resultado que miles de prisioneros de los campos de concentración y prisioneros de guerra aliados murieran en el camino. Se estima que en marzo y abril de 1945, al menos 250.000 hombres y mujeres fueron obligados a marchar a pie hasta el corazón de Alemania y Austria, a veces durante semanas seguidas. Los soldados del Ejército Rojo de la 322 División de Fusileros llegaron a Auschwitz el 27 de enero de 1945 a las 15 horas. Unos 200 soldados del Ejército Rojo murieron en los combates en torno al campo de concentración de Monowitz, Birkenau y Auschwitz I, así como en las ciudades de Oświęcim y Brzezinka. Para la mayoría de los supervivientes, no hubo un momento definido de liberación, ya que para cuando los soviéticos lograron superar la marcha de la muerte que los separaba del campo, los guardias nazis se habían marchado. Alrededor de 7.000 prisioneros habían sido abandonados, la mayoría de los cuales estaban gravemente enfermos debido a los efectos de su encarcelamiento. La mayoría de los que quedaron atrás eran adultos de mediana edad o niños menores de 15 años. Los soldados del Ejército Rojo también encontraron 600 cadáveres, 370.000 trajes de hombre, 837.000 prendas de vestir de mujer y 7 toneladas de cabello humano. En el campo de Monowitz hubo alrededor de 800 sobrevivientes, y el campo también fue liberado el 27 de enero por el 60º Ejército Soviético, parte del primer frente ucraniano. Los soldados rusos, curtidos en el arte de la guerra y acostumbrados a ver la muerte en el campo de batalla, se quedaron estupefactos por el trato que los nazis daban a los prisioneros de Auschwitz. El general del Ejército Rojo Vasily Petrenko, comandante de la 107ª División de Infantería, comentó: «Yo que veía morir a la gente todos los días, me quedé estupefacto por el odio indescriptible de los nazis hacia los prisioneros que se habían convertido en esqueletos vivientes. Leí sobre el trato que los nazis daban a los judíos en varios folletos, pero no decía nada sobre el trato que los nazis daban a las mujeres, los niños y los ancianos.
Fue en Auschwitz donde me enteré del destino de los judíos. En algunos artículos de periódicos soviéticos como Pravda, que siguieron a la propaganda soviética, los escritores no mencionaron a los judíos en sus artículos sobre la liberación. Tan pronto como llegaron, las fuerzas liberadoras intentaron ayudar a los supervivientes organizando atención médica y alimentos. Los hospitales del Ejército Rojo atendieron a 4.500 supervivientes. También se hicieron esfuerzos para documentar el campo. En junio de 1945, todavía había 300 supervivientes en el campo que estaban demasiado débiles para ser trasladados. Los campos nazis convertidos en gulags de Stalin. En la primavera de 1945, Sachsenhausen estaba preparado para la evacuación. El 21 de abril, el personal de las SS del campo ordenó a 33.000 reclusos que marcharan forzadamente hacia el noroeste. La mayoría de los prisioneros estaban físicamente agotados y miles no sobrevivieron a esta marcha de la muerte. Los que se desplomaron en el camino fueron fusilados. La marcha terminó cerca de Raben-Steinfeld a principios de mayo, dejando miles de muertos más. El 22 de abril de 1945, los aliados ingresaron al campo y los 3.400 reclusos que quedaban en el campo fueron rescatados. Después de que los últimos prisioneros liberados del campo de concentración abandonaran el lugar en el verano de 1945, el campo fue utilizado como una prisión especial por la administración militar soviética desde agosto de 1945 hasta 1950. En el campo estuvieron detenidos funcionarios nazis, así como presos políticos y reclusos sentenciados por tribunales militares soviéticos. Al principio llegaron a Sachsenhausen 150 prisioneros procedentes del campo especial número 7 de la NKVD de Wiesau, cerca de Bernauchen. Aparte del crematorio y de las instalaciones de exterminio, se volvieron a utilizar casi todos los edificios del antiguo campo de concentración, especialmente los barracones de madera, la prisión del campo y los edificios de servicios, donde se instalaron oficinas del Servicio Secreto Ruso, la NKVD. A finales de 1945, el campo volvió a estar ocupado por completo, con 12.000 prisioneros activos. Al año siguiente, en el campo estuvieron encarceladas hasta 16.000 personas, aunque unas 2.000 prisioneras mujeres vivían en una zona separada de las instalaciones principales. En 1948, Sachsenhausen, ahora rebautizado como Campo Especial número 1, era el mayor de los 3 campos especiales de la zona de ocupación soviética. Entre las 60.000 personas internadas durante 5 años se encontraban 6.000 oficiales alemanes transferidos desde campos de los aliados occidentales, además de funcionarios nazis, anticomunistas y rusos, incluidos colaboradores nazis. Cuando se cerró el campo en la primavera de 1950, al menos 12.000 personas habían muerto de desnutrición y enfermedades. En la primavera de 1950, unos meses después, se disolvieron los últimos campos soviéticos en Alemania y Polonia. Unos 8.000 prisioneros fueron liberados del campo especial número 1 y un grupo más pequeño fue transportado a la Unión Soviética. Entre ellos había 1.119 mujeres y unos 30 niños nacidos en el campo, los llamados Landeskinder, que fueron trasladados a la prisión de mujeres en Hoheneck y Stolberg. El campo número 2, la resurrección de Buchenwald. El campo especial número 2 representó el mismo mecanismo que se utilizó en Sachsenhausen, pero esta vez en los restos del campo de concentración nazi de Buchenwald, que funcionó entre 1945 y 1950 y sirvió como campo especial NDG-2 de la NKVD. Junto con el campo especial NDG-1, fue parte de una red de campos especiales que operaba desde 1945 y se integró formalmente al sistema de Gulag soviético. Entre agosto de 1945 y la disolución del campo el 1 de marzo de 1950, 28.455 prisioneros, incluidas 1.000 mujeres, fueron retenidos por la Unión Soviética en Buchenwald. Un total de 7.113 personas murieron en el campo especial número 2, según los registros soviéticos, incluido Joachim Ernst, duque de Anhalt.
Los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes en los bosques que rodeaban el campo y los familiares no recibieron ninguna notificación sobre las muertes de los prisioneros. Entre los cautivos había supuestos opositores al estalinismo y supuestos miembros del partido nazi o de organizaciones nazis. Otros fueron encarcelados debido a confusión de identidad y arrestos arbitrarios, pero como la NKVD no permitió que los prisioneros tuvieran ningún contacto con el mundo exterior, todos sufrieron el mismo destino, aunque fueran inocentes. A diferencia de los prisioneros recluidos en los antiguos campos de Sachsenhausen y Bautzen, ningún prisionero del campo especial número 2 fue llevado a juicio ante un tribunal militar soviético. El 6 de enero de 1950, el ministro del Interior soviético, Sergei Nikiforovich Kruglov, ordenó que todos los campos especiales, incluido Buchenwald, fueran entregados al Ministerio del Interior de Alemania del Este. A partir de ese momento, millones de deportados de Europa del Este fueron transferidos a territorio soviético, donde los esperaban otro tipo de campos de concentración, igual o aún más brutales que los centros especiales, los infames gulags.